Mi nombre es Leticia Poirier y en este taller vamos a hablar sobre cómo librarnos de la culpa y cómo sanar las heridas que el abuso sexual dejó en nosotras. Me imagino que si están aquí es porque también han sufrido algún tipo de abuso y creen, o al menos quieren creer, que se puede sanar las heridas, pero quizás no saben por dónde comenzar. Lo entiendo, yo también he pasado por eso. Yo también sé lo difícil que es superar sentimientos de negación, sentimientos de vergüenza, sentimientos de culpa. Sé lo difícil que es descubrir el impacto que el abuso dejó en una. También sé lo difícil que es trabajar para sanar el impacto. Y lo más importante es que sé que lo que les acabo de mencionar, sanar el impacto, no es algo imposible. Si no tienen idea de cómo sanar sus heridas, o incluso si ni siquiera tienen idea de cuáles son esas heridas, quiero recordarles que eso no es culpa de ustedes. No hay información sobre este tema a la vista. Como sociedad no hablamos de sexo, no hablamos de sexualidad, menos hablamos de abuso sexual y muchísimo menos hablamos de la sexualidad y de la vida sexual de las sobrevivientes de abuso. Si es que sienten que hay algo raro, algo que no anda bien con su vida sexual, algo que quizás nunca han sabido poner en palabras y sienten que está relacionado con el abuso, quiero decirles que es muy probable que tengan razón, que es muy probable que eso que les molesta tanto sí sea una repercusión del abuso. Incluso rasgos que ustedes creen que son parte de su personalidad podrían ser repercusiones del abuso. El abuso sexual ya nos robó demasiado como para que dejemos que siga interfiriendo en nuestra vida y en nuestra sexualidad. Yo siempre he creído que la mejor venganza que podemos tener las sobrevivientes es sanar nuestras heridas y vivir una sexualidad que nos dé alegría y placer. Y por eso estoy aquí, para enseñarles cómo sanar las heridas. Puedo imaginarme que muchísimas de ustedes sueñan con superar esas barreras en las relaciones íntimas, y no solamente hablo de las relaciones de pareja, las relaciones amicales también pueden ser relaciones íntimas. Otras que están acá soñarán con mejorar su autoestima, u otras personas soñarán con disfrutar su vida sexual. También me imagino que para muchas de ustedes hablar de las repercusiones del abuso sexual puede ser doloroso. Sé que a muchas personas les puede dar miedo el contenido de este taller, así que como les prometí por mail, y como es algo que ya he hecho antes en otros talleres y al parecer funciona, quiero proponerles que les pongan pausa a sus miedos haciendo un pequeño ejercicio de relajación. Les quiero pedir que cierren los ojos y que comiencen tomando conciencia de su respiración. Simplemente respiren. Respiren normal. Sientan cómo entra el aire por la nariz y sale por la nariz. Inhalen. Exhalen. No tienen que hacer nada más. Solamente inhalar y exhalar. Entreguen todo su peso a donde sea que estén sentadas o recostadas. Si es que no se habían puesto en una posición cómoda, pónganse en una posición cómoda y respiren. Perciban los sonidos del ambiente, esos sonidos que ustedes mismas están generando con su respiración. Y también esos sonidos más lejanos. Perciban la ropa en su cuerpo. Sientan la temperatura del ambiente. Y regresen su atención a la respiración.
Sientan cómo entra el aire y cómo sale el aire de sus pulmones. Sientan el aire en su nariz cuando inhalan y cuando exhalan. Sientan cómo su cuerpo se va llenando de oxígeno. Y ya para terminar, vamos a hacer 3 respiraciones profundas. Para eso pongan una mano sobre su barriga y la otra mano sobre su pecho. Cuando inhalan, sientan cómo la mano sobre su barriga se mueve. Traten de que la mano sobre el pecho no se mueva. Si no pueden hacerlo, no se preocupen, respiren normal. Inhalen inflando la barriga y exhalen desinflando la barriga. Inhalen, exhalen. Inhalen, exhalen. Gracias. Ya pueden abrir los ojos. Con eso terminamos este pequeño de relajación que espero que les haya servido. Bueno, para las que no me conocen, me quiero presentar. Quiero contarles un poco de mí y de mi historia. Como ya se imaginan, bueno, como algunas ya saben, si han leído mi mail, yo soy sobreviviente de abuso sexual. Por una cuestión de responsabilidad, quiero aclarar que no soy psicóloga, ni sexóloga, ni educadora sexual, pero sé mucho sobre la sexualidad porque en los últimos años me he dedicado a buscar información sobre la sexualidad, sobre el sexo y sobre el abuso sexual para poder sanar las heridas que el abuso dejó en mí. Así que les voy a hablar desde mis aprendizajes y mi propia experiencia. Yo sufrí abuso cuando tenía 9 años más o menos. Digo 9 años porque tuve los recuerdos reprimidos hasta mis 21 años. Cuando mis recuerdos se desbloquearon, busqué ayuda psicológica e hice terapia unos cuantos años. Y esto justo fue durante mis últimos años de universidad. Y en verdad, en ese momento yo no era consciente de todo lo que implica haber sufrido abuso sexual. Yo en verdad pensaba que con la terapia ya había superado el abuso. Mi lógica era así, ¿no? Sufrí abuso, eso se supera con terapia, ya hice terapia, ya debería tener el abuso superado. Sería lindo que fuera tan simple, ¿no? Hacer terapia me sirvió muchísimo, no lo niego, de hecho es algo que siempre voy a recomendar ante cualquier evento traumático. Pero igual, años después de hacer terapia, era como que no me sentía libre. Sentía que no me podía expresar al 100%, me sentía cohibida en muchas situaciones sociales, me sentía reprimida, sentía que no sabía vivir en mi cuerpo. Y lo que era más doloroso para mí era que sentía que tenía que esforzarme demasiado para poder disfrutar mi vida sexual. Eso era doloroso y también era agotador y frustrante. Estaba harta, no me parecía justo que un abuso que sucedió hace tantos años siga interfiriendo en mi vida y me siga generando emociones tan incómodas. Y bueno, sentirme así significaba que mi terapia no había funcionado como yo creía, que tampoco había funcionado romper el silencio y contarle a otras personas mi experiencia. Eso era algo que ya había hecho. Mi proyecto final en la universidad, yo estudié actuación, mi proyecto final fue hacer una obra sobre el abuso sexual, que la verdad fue bastante catártica y satisfactoria. Pero bueno, eso tampoco había funcionado como yo creía. Yo no tenía el abuso superado. Y ahorita van a ver por qué he dicho superado entre comillas. Al comienzo, cuando me di cuenta de eso, no tenía ni la menor idea de qué cosa hacer. Decidí que si todo lo que yo había hecho no había sido suficiente para superar el abuso, yo necesitaba seguir probando cosas. Y comencé a investigar, a buscar libros sobre el sexo, sobre la sexualidad y sobre el abuso sexual. Y descubrí que la razón por la que no había superado realmente el abuso
era porque el abuso sexual deja repercusiones que van mucho más allá de solamente lo psicológico. Muchas de esas repercusiones como que se quedan grabadas en nuestro cuerpo. El primer libro que leí, uno de Wendy Maltz, que es una terapeuta estadounidense que habla de las repercusiones sexuales en las sobrevivientes, ese primer libro hizo que toda la frustración y toda la tristeza que había sentido se conviertan en esperanza. Cada página que leía me hizo sentir que yo no estaba loca, que mis sentimientos y reacciones ilógicas sí tenían una lógica. Este libro también me hizo sentir que tenía una nueva oportunidad, que existía un camino que podía recorrer, un camino que ya habían recorrido más sobrevivientes y que llevaba a la sanación, no a la superación. Y comencé un largo camino que yo llamo mi sanación sexual. En este camino aprendí a bajar la guardia y ya no estar en un estado de alerta todos los días, todo el día. Aprendí a aceptarme tal y como soy. Aprendí a sentirme cómoda con el contacto físico y la intimidad. Y también aprendí a sentir placer, no solamente placer sexual, sino también placer en mi día a día. Y una de las cosas que más me gusta de haber pasado por este camino, por este proceso, aparte de mis beneficios personales y de disfrutar mi vida sexual, una de las cosas que más me gusta es que ahora tengo la fortaleza necesaria para hablar de mi historia y para ayudar a más personas que han pasado por situaciones similares a la mía. Para comenzar este proceso de sanación, tuve que hacer algo que no había hecho en terapia, que fue reconocerme como sobreviviente para dejar de ser una víctima. Reconocerme como sobreviviente significó aceptar que fui una víctima en el pasado, pero que ya no lo era más. Creo que por mucho tiempo sentirme una víctima era más fácil que asumir que mi sexualidad estaba en mis manos. Seguir victimizándome por algo que pasó hace tanto tiempo era una forma de evadir mi responsabilidad del presente. Es verdad que haber sufrido abuso sexual es una de las peores experiencias que alguien pueda vivir. Es verdad que tenía todo el derecho del mundo a sentir dolor. Era válido todo el dolor que sentía. Pero ese dolor me estaba aislando del mundo y yo me estaba como ensimismando en ese dolor. Y eso no me permitía seguir con mi vida de verdad. Entonces, para reconocerme como sobreviviente, necesité pasar por un proceso que implica lo siguiente. Como digo, obviamente es un proceso, no es una receta, no es una fórmula matemática. Yo no les puedo decir a ustedes hagan A, B, C, porque cada proceso es diferente, pero sí les quiero contar los pasos de mi proceso, ¿no? Los pasos que yo recorrí y quizás el de ustedes también va por ahí. Bueno, primero necesité ponerle la etiqueta a que eso había sido abuso sexual. Y para hacerlo tuve que entender lo que significa abuso sexual. Después tuve que quitarme la culpa, y la culpa de verdad, no solamente racionalmente. Tuve que deshacerme de bloqueos que inconscientemente me seguían culpando, o quizás no culpando, pero haciéndome sentir responsable de algo que no fue mi responsabilidad, ni mucho menos mi culpa. Y finalmente tuve que aceptar lo que implica haber pasado por una experiencia así. Eso de ponerle la etiqueta quizás para algunas personas suena obvio, pero en algunos casos no es tan obvio. Vivimos en una sociedad sexualmente negativa. No hablamos de sexo, pero el sexo está por todas partes. El problema es que el sexo que está en todas partes es un sexo, o sea, es un tipo de sexo que se usa para controlar y tener poder sobre otra persona. Y eso no es un sexo saludable. Piensen en las canciones de reggaetón y de Latin pop, y también piensen en la publicidad. El sexo se usa para vender, ¿no? Pero ese sexo que se usa para vender es impulsivo, es indiferente, es irresponsable. Y todo esto es un reflejo de que tenemos una pésima educación sexual. Y con una pésima educación sexual es muy común pasar por alto actos sexualmente abusivos.
Y si pasamos por alto esos actos, resulta difícil ponerle la etiqueta a un abuso sexual, que sobre todo, o sea, si pasamos por alto algunos actos abusivos, ponerle la etiqueta de abuso sexual a un acto que no ha tenido violencia termina siendo muy difícil. Y en muchos casos esto genera confusión. Así que tenemos que tener claro que un abuso sexual es cualquier tipo de actividad que se da sin el consentimiento de otra persona. Y una actividad sexual es cualquier tipo de acto que se haga para estimularse sexualmente. No necesariamente implica violencia, no es sinónimo de penetración y incluso hay varios tipos de abuso sexual que ni siquiera implican contacto físico. De hecho, esa es la razón por la que cuando yo hablo digo abusador y no digo agresor. Creo que la palabra abusador ni siquiera existe, pero si al decir agresor yo siento que estamos dejando de lado todos los tipos de abuso sexual que no implicaron violencia física. Bueno, también quiero mencionar que aunque la víctima pueda ser de cualquier género y que la persona que comete abuso también puede ser de cualquier género, yo hablo de abusador como hombre y de la sobreviviente como mujer por una cuestión de estadísticas y por comodidad del lenguaje, además porque la mayoría de personas que están suscritas a mi blog y que me leen y que ven mis videos son mujeres. Pero es importante ser conscientes de que hay sobrevivientes hombres y de que hay abusadoras mujeres. Les quiero pedir que se imaginen esta situación. Imagínense que yo, Leticia, estoy saliendo con un hombre en una cita y en determinado momento mi saliente decide comenzar a tocarme inocentemente, pero yo no tengo ganas y le digo que no quiero. Pero este saliente imaginario me dice, déjate llevar, hay que disfrutar el momento, la vida es una sola. Este saliente imaginario sigue tocándome sin respetar mi pedido. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿realmente soy yo la que no se está dejando llevar? ¿O este saliente está cometiendo un acto abusivo sexualmente? Puede ser que yo no me esté dejando llevar, pero sea por la razón que sea, la otra persona siempre tiene que respetar nuestra decisión. Cualquier tipo de forzamiento o incluso de manipulación ya está en el límite con el abuso sexual. Y en el caso del abuso sexual infantil, es muy común que haya habido manipulación de por medio. Y esto puede generar esto puede generar que nosotras mismas justifiquemos al abusador. Si hubo manipulación de por medio en una relación de cariño y confianza, es muy común justificar al abusador pensando que se equivocó, que no lo hacía con mala intención o que no sabía que lo que estaba haciendo era abuso. Pero aunque un abuso no se haya sentido como abuso porque la situación fue confusa, si una de las personas hizo algo sexual sin el consentimiento de la otra persona, eso fue abuso sexual. Otra cosa que hay que tener en mente para ponerle la etiqueta es que ni los hombres son sexualmente agresivos, ni las mujeres somos sexualmente pasivas. Ahora no se me viene ninguna película específica, pero me acuerdo de haber visto distintas películas de Hollywood donde un adolescente tiene sexo, entre comillas, con una mujer adulta y termina siendo celebrado por sus amigos, ¿no? Como que logró algo. Pero la realidad es que eso que acabo de describir no es tener sexo, eso es abuso sexual. La mujer adulta tiene ventaja sobre el adolescente. No importa que una sea mujer y el otro hombre, porque en verdad ni siquiera es hombre todavía, ¿no? Es un adolescente. Y sin irme a Estados Unidos, no sé si sigue sucediendo acá, en verdad espero que no. Pero por ejemplo, en la sociedad limeña, era una práctica bastante común que los padres lleven a sus hijos adolescentes o incluso hasta púberes a prostíbulos a debutar sexualmente, porque se espera que los hombres tengan sexo, ¿no? De hecho, hay personas que creen que los hombres necesitan tener sexo para hacerse hombres. Si ante una situación confusa que tiene que ver con lo que se espera de un hombre o lo que se espera de una mujer,
Si ante este tipo de situaciones confusas nos parece que eso no fue abuso porque era hombre o porque era mujer, necesitamos quitarle el filtro de lo que se espera de un género. ¿Les parecería celebrable, incluso un tema de alguna película, que una puber o una adolescente tenga sexo con un hombre adulto? A mucha gente no. Bueno, la característica principal del abuso sexual es que se da sin consentimiento. Y no podemos reducir dar consentimiento a decir sí, porque hay muchos casos donde alguien puede decir sí sin dar su consentimiento. Los menores de edad, por ejemplo, los niños y las niñas nunca dan su consentimiento para ningún tipo de actividad sexual porque les falta información sobre el sexo y no son lo suficientemente maduros sexualmente. Y si nos falta información, no podemos dar nuestro consentimiento, por si acaso. Y en el caso de adolescentes, esto va a depender de la diferencia de edad que hay entre las personas y de la etapa en la que están en la vida. Pero también, ¿no? En el caso de los adolescentes, decir sí no significa necesariamente que estén dando su consentimiento. Otro ejemplo es las personas que no están en condiciones de responder, que yo sé que suena obvio, pero es algo que pasa bastante seguido. Una persona intoxicada, o sea, borracha o drogada, una persona que está semi-inconsciente o dormida, puede decir que sí, pero eso no significa dar su consentimiento porque no está 100% consciente de lo que está sucediendo. Para dar nuestro consentimiento necesitamos saber qué está sucediendo. Y eso de decir sí también sucede en los casos donde hay alguna situación de poder. Si una persona se siente intimidada o amenazada, puede decir sí sin realmente estar dando su consentimiento. Incluso una persona que ha sido manipulada puede creer que está dando su consentimiento sin darlo realmente. Esto suele pasar cuando la otra persona tiene un rol de autoridad, como un profesor, por ejemplo, o como una persona con un cargo superior en el trabajo. En ninguno de los casos anteriores importa si fue la víctima la que inició la interacción, no importa si una adolescente de 14 años seduce a un hombre de 50 años, si la otra persona que está en ventaja responde, está cometiendo un abuso sexual. Hace poco, una amiga mía sufrió abuso sexual mientras estaba borracha. Por lo que me cuentan, en verdad yo estoy hasta segura que ni siquiera estaba borracha, sino que la drogaron, pero bueno, no tenemos cómo saberlo. Esta amiga se había ido un fin de semana con un amigo fuera de Lima. Fueron a una fiesta y como era fuera de Lima habían alquilado una habitación, ellos durmieron en la misma habitación. Al día siguiente mi amiga se despertó con esta persona al costado, en verdad tenían camas separadas, pero había dormido con esta persona y no se acordaba de nada de lo que había pasado, solamente veía la ropa de ambos tirada en el piso. Ella no tiene idea de lo que sucedió. Ella cree que ni siquiera le dijo que sí, porque no le atraía e incluso ella estaba saliendo con otra persona. Y así ella le hubiera dicho sí, y así mis suposiciones sean equivocadas y esta persona no la drogó, así ella hubiera dicho que sí, tan borracha como para no acordarse nada al día siguiente, la otra persona se aprovechó de la situación. La otra persona tuvo una actividad sexual sin el consentimiento de mi amiga. Pero claro, algunas personas a las que mi amiga se lo contó, le respondieron algo así como, bueno, es tu culpa, ¿no? ¿Para qué te vas de viaje con él? Y en verdad, el problema va más allá de lo que diga la gente. La gente puede creer lo que quiera. Pero el problema tiene que ver con cómo nos hace sentir a nosotras lo que nos dicen. Esta amiga, por ejemplo, realmente se cuestionaba si había sido su culpa por irse de viaje con él. Y de hecho esta misma amiga en algún momento también me dijo que, bueno, que no importaba, que no había sido tan grave, total, ni siquiera se acordaba. Y no es la única persona a la que le he escuchado que un abuso no es tan grave. Los seres humanos muchas veces nos desensibilizamos para lidiar con el dolor que algo nos genera. Esto suele pasar con las personas que han estado expuestas repetidamente al abuso sexual, y no me refiero solamente como víctimas.
En nuestra sociedad latina, las actividades abusivas parecen hasta normales porque suceden todo el tiempo y eso nos ha generado cierta tolerancia hacia el abuso sexual, sobre todo en los tipos de abuso sexual en los que no hay violencia de por medio. También en los casos en los que el abusador es alguien cercano a la víctima, termina siendo la culpa de la sobreviviente por haber confiado en esa persona, ¿no? Por eso comencé hablando de la pésima educación sexual que tenemos como sociedad. La realidad es que un poquito de abuso sexual sigue siendo abuso sexual. No es una comparación, mucho menos una competencia. Haber sufrido abuso sexual igual significa haber sufrido abuso sexual, así existan casos peores, entre comillas. Bueno, para poder librarnos de la culpa de verdad, necesitamos romper cualquier bloqueo que tengamos. No podemos librarnos la culpa si en algún lugar de nuestro cerebro seguimos justificando el abuso o al abusador. Mientras explicaba qué es realmente el abuso sexual, de alguna manera pasé por 4 bloqueos que tienen que ver con cómo hemos racionalizado la información para que no nos haga tanto daño. Hemos racionalizado la información creyendo que eso no era abuso porque no se sintió como un abuso, creyendo que eso no era abuso porque sucedió porque soy mujer o porque soy hombre, creyendo que eso no era abuso porque yo dije que sí, o creyendo que eso no era abuso porque, que eso sí era abuso, pero no era un abuso tan grave, ¿no? Los siguientes 3 bloqueos de los que voy a hablar son un poco más explícitos, por ponerle una palabra. Son bloqueos muy relacionados con creer que realmente tuvimos la culpa del abuso. Por si acaso acá voy a hablar de víctima, pero me parece importante aclarar que siempre que uso la palabra víctima es cuando hablo del pasado. Cuando hablo del presente hablo de sobreviviente. A ver, el bloqueo 5. Recibí algo a cambio. Es muy común que las víctimas de abuso sexual reciban algún tipo de beneficio. Pueden ser beneficios en forma de regalos, de favores, de algún tipo de atención especial o incluso de lo que la víctima creía que era amor. El placer sexual también es un tipo de beneficio. Acuérdense de que hay tipos de abuso donde es la víctima la que seduce. Volviendo al ejemplo de un adolescente y una mujer adulta, que haya habido placer sexual es normal. Que incluso el adolescente haya llegado al orgasmo es normal, pero que haya habido placer sexual no le quita la etiqueta de abuso sexual. Las personas que tienen algún tipo de ventaja están cometiendo abuso sexual si responden a la seducción de otra persona. Por otro lado, en muchos casos de abuso infantil, el abuso es gradual. Los abusadores comienzan con actividades no sexuales y progresivamente llegan a lo sexual. Este tipo de situación, junto con sacar algún beneficio, puede generar la falsa ilusión de que la víctima quería que el abuso suceda. Los abusadores saben aprovecharse de las situaciones y saben manipular a sus víctimas para hacerlas creer que eran ellas las que querían que suceda. Saben manipularlas para hacer que ellas crean que quería que suceda o para que no piensen que es abuso porque están recibiendo algo a cambio. De hecho, muchos abusadores buscan un tipo de abuso que satisfaga de alguna manera a su víctima. La lógica es así: si la víctima recibe algún beneficio, hay menos posibilidades de que cuente el secreto y así hay más posibilidades de que el abuso se prolongue. Y también les sirve para que sientan que no están abusando porque están dando algo a cambio. Pero si alguien aquí que me está escuchando sacó algún beneficio del abuso sexual, eso no significa que hayan tenido la culpa, solamente significa que el abusador sabía cuáles eran sus deseos o necesidades y supo explotarlos a su favor. El bloqueo 6 es no me defendí. No haberse defendido antes o durante el abuso tampoco significa ser culpables o responsables. Si no tenemos a dónde correr,
si no hay nadie que vaya a escuchar nuestro pedido de ayuda, y si no nos sentimos lo suficientemente fuertes para luchar contra el abusador, es normal que nos sometamos porque porque no tenemos otra opción. Un abuso sexual es una situación de peligro. Así no haya violencia, nuestro cerebro lo identifica como una situación de peligro. Y ante cualquier amenaza, ante cualquier peligro, el único objetivo de nuestro cerebro es sobrevivir. Para poder sobrevivir, nuestro cerebro genera distintas respuestas fisiológicas, distintas respuestas en nuestro cuerpo. Se segregan hormonas del estrés para que nuestros latidos vayan más rápido, la respiración también más rápido, y con estos cambios lo que está haciendo nuestro cerebro es preparar a nuestro cuerpo para luchar o para escapar. El cerebro muy rápidamente elige si quiere luchar o escapar dependiendo de las posibilidades de éxito que perciba. Pero si el cerebro determina que ninguna de estas opciones, que ni luchar ni escapar, es viable, porque no tenemos la fuerza suficiente para luchar o porque no tenemos a dónde escapar, la siguiente opción es paralizarnos. Es una cuestión de supervivencia. Lo que acabo de decir, por si acaso, también pasa en los animales. Es completamente una cuestión de supervivencia. Por eso es normal que no tratemos de escapar ni de pelear cuando sentimos que la amenaza es más fuerte y más poderosa que nosotras. Si no se resistieron durante el abuso, tienen que saber que eso fue una forma de supervivencia. No significa que ustedes dieran pie a que el abuso suceda. El último bloqueo es me gustó. Disfrutar, entre comillas, el abuso sexual también puede ser un acto de supervivencia. Puede servir para tener algún tipo de control de la situación. Si una persona aprende que disfrutando el abuso va a durar menos o va a doler menos, es hasta lógico que aprenda a disfrutarlo. Pero digo disfrutar con pinzas porque hay muchos casos en los que se cree equivocadamente que se disfrutó el abuso, cuando en verdad lo que sucedió es que el cuerpo tuvo algún tipo de respuesta genital. Y las respuestas genitales no son sinónimos ni de disfrutar ni de excitación. En la pornografía, en las novelas, y lo peor es que incluso en libros y cursos de biología, se habla de la respuesta genital, es decir, de la erección o de la lubricación, como sinónimo de excitación. Pero se puede tener una respuesta genital sin estar excitada y también se puede estar excitada sin tener ninguna respuesta genital. Esto último que acabo de mencionar se llama excitación no concordante. La excitación no concordante no es algo de lo que se hable mucho porque los estudios sobre este tema son relativamente nuevos, no tienen más de 30 años. Pero la excitación es la experiencia subjetiva de un sentimiento. Es decir, es sentir que esa sensación es sexualmente placentera. Mientras que la respuesta genital es solamente una respuesta fisiológica. Solamente nuestro cuerpo responde a algo. Los genitales nos dicen que un estímulo es sexualmente relevante, no sexualmente placentero, y que estimulen nuestros genitales o ver otros genitales siempre va a ser un estímulo sexualmente relevante, por más abusivo que sea. Si alguien que me está escuchando tuvo alguna respuesta genital durante el abuso, lubricó o tuvo alguna erección, eso no significa que hayan disfrutado el abuso. No significa que hayan deseado que el abuso suceda ni que estaban dando su consentimiento. Solamente significa que su cuerpo funcionaba como tenía que funcionar. La verdad es que culparnos a nosotras mismas es solamente un intento de no sentirnos ni traicionadas ni vulnerables y de tener algún sentido de control sobre lo que sucedió. Y son justamente esas tres cosas las que tenemos que aceptar. Necesitamos aceptar que nos traicionaron. También necesitamos aceptar que fuimos vulnerables
Y también necesitamos aceptar que no tuvimos ningún control. Y esto de aceptar que no tuvimos ningún control es muy importante, porque esto está muy relacionado a creernos culpables, ¿no? Cuando nos creemos culpables del abuso, significa creer que tuvimos algún tipo de control, significa creer que hubiéramos podido hacer algo para que el abuso no suceda. Y la verdad es que no. No teníamos ninguna forma de detener el abuso, porque realmente la culpa no fue de nosotras. No importaba lo que decíamos, lo que no decíamos, lo que hacíamos o lo que dejábamos de hacer, el abuso sexual no fue nuestra responsabilidad, nunca estuvo en nuestras manos. No nos merecíamos lo que nos sucedió. El abuso sexual no es una forma de castigo por nuestros actos, ni es una especie de karma. El abuso sexual es un crimen. Y como en un robo, el abuso sexual es un crimen contra nosotras. No nos define, no nos quita valor, no dice nada de nuestra identidad. Bueno, en mi caso, aceptar todo esto, aceptar que fui traicionada, aceptar que fui vulnerable, aceptar que no estuvo dentro de mi control, significó aceptar que fui víctima en el pasado, pero que ya no era víctima en el presente. Entendí que no tuve ninguna responsabilidad antes, pero también entendí que era mi responsabilidad sanar mis heridas y recuperar mi sexualidad, porque nadie más lo iba a hacer por mí.